No me acuerdo qué iba a decir. Se acabó el video. Craig. ¡Qué broma! ¡Qué buena broma! La verdad es que no me había reído así en mi vida. ¡Hola amigos! ¡Sean bienvenidos a un lote educados! El día de hoy hablaremos sobre las propiedades de los triángulos y cómo resolverlas porque ustedes lo han pedido. ¡Bravo! ¡Bravo! Este sí es mi ídolo. Bien, antes de comenzar, hay que recalcar que un triángulo es un polígono de 3 lados. La notación que generalmente se usa es nombrar sus vértices con las letras mayúsculas A, B y C. Pero pueden ser otras, siempre que sean mayúsculas. Los lados opuestos a estos vértices se identifican con las letras minúsculas. También, un triángulo debe cumplir con ciertas propiedades para ser considerado como tal. Los niños necesitan un héroe. Algunas de ellas son las siguientes. Propiedad número 1. La suma de los ángulos interiores de un triángulo es igual a 180 grados. Propiedad número 2. Cada triángulo equilátero es equiangular, es decir, las medidas de sus ángulos internos son iguales. En este caso, cada ángulo mide 60 grados. Propiedad número 3. Si dos lados de un triángulo tienen la misma medida, entonces los ángulos opuestos también son de igual medida. Propiedad número 4. En un triángulo, un mayor lado se opone a un mayor ángulo. Propiedad número 5. El valor de un ángulo exterior de un triángulo es igual a la suma de los dos interiores no adyacentes. Un lado de un triángulo es más pequeño que la suma de los otros dos mayores que su diferencia. Bien, Vaya, eso explica muchas cosas. bien. Ahora vamos a pasar a explicar cada una de las propiedades. Bien, ahora vamos a hablar sobre las propiedades de los triángulos y lo que se necesita para resolver cada una en cada caso. Vamos a ver un pequeño ejemplo para que podáis ver cómo... Propiedad número 1. En todo triángulo, la suma de las medidas de los ángulos interiores es igual a 180 grados. Como podemos ver aquí en este ejemplo, alfa más beta más tita es igual a 180 grados. Pues bien... Propiedad número 2. En todo triángulo, la medida de un triángulo exterior es igual a la suma de las medidas de los ángulos internos no adyacentes. Como podemos ver aquí, la medida de los ángulos internos no adyacentes es alfa y beta, y nos pide calcular x, por lo que x va a ser igual a las medidas de los ángulos internos no adyacentes, en este caso alfa y beta. Muchísimas gracias, doy clases los jueves, no cobro mucho. Propiedad número 3. En todo triángulo, la suma de las medidas de los tres ángulos exteriores es igual a 360 grados. Como podemos ver aquí en la imagen, la suma de alfa más beta más tita es igual a 360 grados, por lo que en representación a los ángulos exteriores tenemos alfa más beta más tita. Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Ahora vamos a empezar con los teoremas. Nos dice el teorema de la existencia de un triángulo. Aquí habíamos dicho anteriormente que la diferencia de los dos lados no va a ser menor que la base. Y nos dice también que la suma de los dos lados va a ser mayor. Ahora en relación de correspondencia, la base es representada por la letra A. Por lo que aquí nos queda que A es mayor que B y B es mayor que C. Y con respecto a los ángulos, tenemos que beta es mayor que alfa y alfa es mayor que tita. El siguiente que vais a ver me parece la hostia, o sea, mi sueño mi sueño es hacer eso. Y ahora, en las propiedades auxiliares, tenemos que, por ejemplo, en la figura de boomerang y en la figura de la mariposa, primero en la figura de boomerang tenemos que x va a ser igual a la suma de todos los ángulos interiores, en este caso A más B más C. Y en el caso de la mariposa, tenemos que sus dos ángulos de una ala los vamos a igualar. En este caso, A más B es igual a X más Y. ¡Ah! Ahora quiero que estéis bien atentos a lo que vais a ver. Bien, ahora vamos a pasar a resolver unos ejercicios para que quede claro cómo se van a utilizar las propiedades y cómo hay que resolverlas. ¿Estamos listos? ¡Vamos a comenzar!
acá entre nos les voy a preguntar con todo respeto, ¿no les parece eso curioso? Bien, en el siguiente ejercicio que está presentando en pantalla nos pide de gráfico calcula X y nos da como respuesta. La letra A nos dice 70 grados, B 80 grados, C 90 grados, D 100 grados y E 120 grados. Podemos ver X. Bien, lo que debemos de hacer primero es observar la figura. Como segundo paso debemos observar nuestras propiedades y ver qué propiedad vamos a utilizar para resolver este problema. En este caso la propiedad que vamos a ocupar es la segunda propiedad que dijimos, en la cual dijimos que los ángulos internos no adyacentes es igual al ángulo externo. Bien, lo primero que debemos hacer es ver cuánto vale tita. Podemos ver en la pantalla que el ángulo que está al lado de tita mide 30 grados. Si sabemos que el ángulo interno de un triángulo equilátero es igual a 60 grados, entonces tita equivale a 30 grados. Por lo tanto, 30 más 30 es igual a 60. Ahora, en el otro ángulo que podemos ver en la parte inferior, tenemos nosotros un valor desconocido. Bien, nos dice que la medida total es de 60 grados, pero hay una regla que nos divide, la cual nos dice que ese lado mide 30 grados. También considerando que un ángulo equilátero mide 60 grados del ángulo interno, por lo que nosotros podemos decir aquí que esa parte mide 30 grados. Entonces, los ángulos de tita y el ángulo que nosotros hacíamos eran 30 grados. Y según nuestra propiedad que nos decía que en todo triángulo la medida de un ángulo exterior es igual a la suma de las medidas de los ángulos internos no adyacentes. En este caso, los ángulos internos no adyacentes son del valor de 30, por lo que 30 más 30 es igual a 60, por lo que 60 es el valor de X. Como veis, es muy difícil, ¿eh? Es muy complicado. Bien, segundo ejercicio. Nos dice en el gráfico calcule alfa más beta. Nos da como respuestas A 200 grados, B 204 grados, C 214 grados, D 180 grados, E ninguna. La 3. Oh, sí, la tengo. La número 3. Lo primero que tenemos que observar es ver dónde están ubicados alfa y beta. Una vez ya ubicados, primero vamos a calcular alfa. Primero, la propiedad que vamos a utilizar para calcular a alfa va a ser la propiedad de que en todo triángulo la medida del ángulo exterior es igual a la suma de las medidas de los ángulos internos no adyacentes. Esto significa que la suma de los ángulos internos no adyacentes va a ser igual a X. Por lo tanto, X en este caso 126. Hay que descubrir el valor del ángulo que no conocemos. En la parte superior tenemos un ángulo de 26 grados. Ahora considerando que ese ángulo es lo mismo que mide el ángulo interno por ángulos opuestos por el vértice. Entonces esto significa que el ángulo interno mide 26 grados. Ahora vamos a empezar a aplicar la propiedad. Se sabe que tenemos dos ángulos adyacentes internos. Entonces vamos a hacer la siguiente fórmula. X, que en este caso va a ser alfa, más 26 grados, que ya los conocemos, es igual a 126, que en este caso es el ángulo externo. Entonces nos da que X es igual a 100. Por lo tanto, alfa es igual a 100. Ahora vamos a calcular beta, que es lo que tenemos que realizar. Si sabemos que alfa mide 100 grados, el ángulo que no conocemos, este ángulo mide 180, por lo que 100 para 180 son 80, el ángulo del desconocido mide 180. Entonces la propiedad que vamos a utilizar aquí va a ser que en todo triángulo la medida de un ángulo exterior es igual a la suma de las medidas de los ángulos internos no adyacentes. Por lo que la suma de los ángulos internos no adyacentes va a ser igual a beta. Entonces nosotros colocamos que beta es igual a 80 más 24, por lo que 80 más 24 es igual a 104. Pero la pregunta nos dice que hay que calcular alfa más beta, por lo que alfa sabemos que mide 100, más beta que mide 104, y nos da como resultado 204 grados. Esto es trampa. Esto es trampa. Bien,
En resumen de este video, lo que se tiene que hacer paso a paso para poder resolver este tipo de ejercicios, el primer paso siempre es leer lo que nos están pidiendo. Segundo paso, tenemos que conocer qué propiedades se van a aplicar. Es una respuesta válida, la verdad. Y esos son los pasos para resolver las propiedades de los triángulos. Muchas gracias amigos míos por haber visto este video. No te olvides de suscribirte. Tampoco te olvides de compartirnos, dale un poderoso like. Tampoco te olvides de seguirnos en Blogger, Instagram, Anchor, Facebook, Twitter, Twitch. Y más por el momento, nos vemos. Educar. Bye, 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 bye. Estas son las propiedades de ángulos excepcionales. La suma de ángulos interangulares de 180 grados parecen equiparables. Cada triángulo equilátero es equiangular. Las medidas de los ángulos internos son de igualar. En un triángulo un mayor a 2 se opone un mayor ángulo. El valor de un ángulo exterior es igual a la misma que la suma del interior.